o obtienes el máximo bienestar posible. El incrementalismo es la medida en la que te vas despegando de tu punto de partida, pero no confundir el criterio de progresividad con un enfoque simplemente incrementalista. La progresividad, y aquí me gusta recuperar lo que dice Mario Lis, tiene que ver con establecer criterios de máximo bienestar posible. El PIDESC es muy claro en ese sentido. El PIDESC dice que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado. No dice, y esto yo lo he debatido mucho en el Sistema de Naciones Unidas, no dice que todas las personas tienen derecho a un piso mínimo de protección. Piso mínimo de protección puede ser parte de una política amplia, pero el objetivo es garantizar a todas las personas la vida digna o, como dice el PIDESC, el derecho a un nivel de vida adecuado. Claro, que el debate es que es adecuado, y esta no es una solución técnica, es una solución política, filosófica, ética y moral. Aquí déjenme hacer una acotación. Me parece que hay que traer de regreso a la filosofía para discutir los temas de la política social. A veces tenemos demasiada estadística y poca filosofía. Yo creo que es un buen momento para traer a discusión los temas de la filosofía en la política social. Las aspiraciones, los valores, los supuestos con los cuales se va construyendo la política social. El otro principio que es fundamental y que está en el centro de la concepción de derechos humanos es el de no regresividad. Incluso los pactos internacionales son muy severos en el sentido de aceptar solo bajo niveles completamente excepcionales, que puede ser una guerra, cosas de este tipo, procesos de regresión. Pero en general el principio es de lo alcanzado ni un paso atrás. Y esto es un elemento central para efectivamente complementarlo con la idea de progresividad. Porque si estamos en una situación en la cual los avances en materia social siempre están entre paréntesis o siempre están condicionados a ciertas coyunturas, aquí el principio es que lo último que debe sacrificarse es los derechos garantizados y los beneficios alcanzados. Y este es un principio también muy importante, muy relevante en esta perspectiva. Y el quinto al que quería yo referir es a lo que se conoce en el sistema de derechos humanos como la obligación del uso máximo de los recursos disponibles. Y aquí viene un debate también, porque con frecuencia hay dos interpretaciones, una interpretación amplia y una interpretación restringida de la idea del concepto de hasta el máximo de los recursos disponibles. La versión restringida sería no tener subejercicio, por así decirlo. Es decir, el máximo de los recursos disponibles es gastarse lo que te dieron, gastar el presupuesto y bueno, ya cumpliste porque el máximo de los recursos disponibles que tú tenías, pues es lo que te asignaron en el presupuesto. Esta es una visión pues restringida, digamos, casi contable de este principio. Otra concepción que yo creo que es, por lo menos con la que yo simpatizo más, es la que el uso máximo de los recursos disponibles es valorar cuál es el conjunto de recursos que una sociedad podría disponer y movilizar para garantizar el bienestar de su población. Y en ese sentido, países como México, por ejemplo, evidentemente tienen un amplísimo campo de mejora. El nivel de el contraste que hay en México, yo me he atrevido a llamar esto como el concepto como la brecha del bienestar, es que una economía del tamaño de México, que es una economía muy grande, es una economía en el contexto latinoamericano, que es la segunda economía del continente, en términos del tamaño de la economía y del producto per cápita en América Latina, México se encuentra, digamos, en el bloque A, en donde están los países con
producto per cápita superior a $10,000, como es el caso de México. Estaría el caso de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, próximamente Panamá, por cierto, y México. Pero en gasto social, en recaudación, en carga tributaria, México está en el grupo B. Está en niveles parecidos a países como Ecuador, como Paraguay, como Colombia, como Perú, digamos, más en la zona, en la región andina. Entonces hay una diferencia muy grande. Realmente la pregunta que podría hacerse es, México, la economía como está, del tamaño que está, recauda de manera óptima y garantiza el bienestar óptimo posible a su población o no. O el tema también tiene que ver no solo con el crecimiento de la economía, sino con los arreglos distributivos. Y me parece que aquí viene muy al caso introducir lo que ya Mario Luis también dijo, que es el análisis del enfoque de economía política en el presupuesto y en la estructura económica en general. Además es un enfoque poderoso porque incorpora las relaciones de poder y asume que no hay ninguna decisión económica que no sea política y no hay decisión política que no tenga implicaciones económicas. Esto para recuperar el enfoque de economía política y un poco distanciarse de esta idea de que ya la economía se convirtió en una subdisciplina de las matemáticas. No, en realidad la economía es economía política. Y el presupuesto expresa de manera concentrada esta economía política, esta correlación de fuerzas, esta capacidad de agencia, empezando no solo por la composición del presupuesto, por su tamaño. El propio tamaño del presupuesto es ya un dato de economía política. Su composición, sus distribuciones, la manera como se financia y la manera como se gasta es otro dato de enorme relevancia. Entonces me parece que estas son herramientas metodológicas que nos permiten ayudar de manera más profunda el ciclo presupuestal. El otro punto que conviene poner sobre la mesa, considero, es el de los arreglos institucionales en los procesos de planificación y presupuestación. En el caso particular de México, viéndolo en el contexto latinoamericano, probablemente se tiene uno de los mecanismos más rígidos de procesos de planificación y de procesos de presupuestación. En un seminario que tuvimos en el Instituto de Investigaciones Sociales, aquí en la misma UNAM, analizábamos cómo, por ejemplo, México es de los pocos países ya en América Latina en donde la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo es facultad exclusiva de una secretaría, y en este caso la Secretaría de Hacienda, eso por ley. En otros países se separa la labor de elaboración del plan y de elaboración del presupuesto, caso de Brasil, de Colombia y otros ellos, y o existen consejos o exigen comisiones interinstitucionales, pero en el caso de México es muy llamativo cómo la ley de planeación le otorga a la Secretaría de Hacienda la facultad de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, con base en las contribuciones, etcétera, que aporten los demás, pero es un fenómeno muy particular. Pero también tiene la facultad de elaborar el presupuesto. Entonces hay un modelo en que quien elabora el plan, elabora el presupuesto, y uno de los procesos que le otorga más rigidez al presupuesto es que el plan está subordinado al presupuesto y no el presupuesto al plan. Ese yo creo que es un tema de enorme trascendencia. Y todo el mundo sabe que lo que importa es el presupuesto, no el plan. Yo veo que los debates se dan en torno al presupuesto. Yo no he visto los debates en torno al Plan Nacional de Desarrollo. Pero cada año en torno al presupuesto ahí se da la puja de a de veras. En el plan, pues hay que se pongan cosas, etcétera, pero lo importante es cómo se asignan los recursos. Entonces, probablemente desde el enfoque de derechos humanos y del enfoque de políticas públicas, convendría pensar a lo mejor en mejoras en un arreglo institucional como el que sigue prevaleciendo en México. A nosotros nos preocupa de manera muy particular que el gasto público social sigue teniendo una condición procíclica muy fuerte.
Y esto es muy delicado, porque el gasto público social probablemente es más necesario o más urgente en los momentos de dificultades, y en los momentos de dificultades es cuando menos dinero hay. Haciendo una alegoría un poco a lo que decía Mark Twain sobre los banqueros, ¿verdad? Decía Mark Twain que un banquero es alguien que te presta una sombrilla cuando hace sol y te la quita cuando llueve. Bueno, en el gasto social tiende a crecer en los periodos de mayor auge o crecimiento de la economía, pero luego también se vuelve una variable de ajuste. Y entonces en los momentos en que hay más carencias, más sufrimiento, hablemos así, porque es lo que pasa, social, muchas veces las instituciones se ven con más limitaciones de carácter presupuestal para responder a esas problemáticas o atender también problemáticas emergentes que surgen en los periodos de dificultad económica. Entonces yo creo que un criterio central del enfoque de derechos humanos, y no regresividad en este caso, es establecer los mecanismos para impedir que el gasto social tenga carácter procíclico. El gasto social debe ser y puede cumplir además una función de estabilización y de integración y cohesión social muy importante. En ese sentido, desde CEPAL nosotros pues estamos preocupados en el momento que vive América Latina, que es un momento en donde particularmente en América del Sur se acabó el superciclo de las materias, de los altos precios de las materias primas, que permitió tener excedentes a los estados, que les permitió inversiones sociales significativas. En el caso de México también hubo estos excedentes en menor escala, pero sobre todo por los altos precios del petróleo. No olvidemos que sí hubo un momento de excedentes petroleros. Ahora esa palabra ya desapareció del léxico presupuestal, pero el riesgo de que tengamos retrocesos en toda la región en términos de lo que ha sido una posibilidad de aumentar el gasto público social es un riesgo real y es algo que nos preocupa. En ese sentido, conviene también poner la atención en la necesidad de introducir una lógica de planificar, programar y presupuestar con enfoque de derechos. No podemos discutir solo el presupuesto sin discutir la planificación y sin discutir el vínculo entre la planificación y la presupuestación. Yo sé que la planificación se volvió una mala palabra y en realidad está volviendo en América Latina y está volviendo con fuerza y en algunos países con mucha fuerza. Y es fundamental incorporar, revalorar los sistemas de planificación e introducir en ellos el enfoque de derechos. Es decir, ¿qué pretendes lograr? Pero lo que pretendes lograr hay que argumentarlo en función del logro efectivo de derechos. Y posteriormente pasar a la programación y a la presupuestación. Digámoslo así, requerimos un nuevo diálogo entre el plan y el presupuesto. Y en ese sentido creo que es un desafío de gran calibre. También necesitamos un nuevo diálogo entre el plan y la evaluación, porque lo curioso de las últimas décadas es la expansión de los sistemas de evaluación junto con el debilitamiento de la planificación. Y miren, yo les puedo decir que después de evaluar uno encuentra que muchos de los problemas son de planificación, que muchos problemas son de diseño, de formulación. Entonces, por eso necesitamos también restablecer este círculo virtuoso entre la planificación y la evaluación. Y que la evaluación sirva para tomar decisiones, pero no solo para justificar recortes. Porque la evaluación también debe servir para justificar ampliaciones presupuestales. Si generalmente hay una idea de que la evaluación sirve para ver quién pierde, para ver a quién se va a eliminar. No, la evaluación debe servir también para señalar lo que se está haciendo bien o dónde es insuficiente lo que se está haciendo y por ende hay que invertir con mucho mayores recursos. Nos preocupa también algo que ha venido siendo ya bastante sistemático en la región en momentos de dificultad, que es que la inversión pública es la variable de ajuste. Claro,
porque genera menos descontento social inmediato. Postergar obras, postergar inversiones, pareciera que no tiene costos evidentes, como sería un recorte mucho más severo en las áreas sociales, por ejemplo. Pero estamos hipotecando el mediano y el largo plazo. El vínculo entre el presente y el futuro es la inversión. Y con mucha frecuencia se tiende a sacrificar la inversión pública como variable de ajuste en los momentos de dificultades. Me gustaría terminar con 2 ideas nada más. Uno, a la hora de discutir el gasto público social, no discutamos solo eficacia y eficiencia, que sí hay y hay problemas ahí. También hay que discutir suficiencia y pertinencia. En un momento muy difícil, porque se ha instalado una especie de sabiduría convencional en todo el espectro político, déjenme decirlos, en que los impuestos son malos, per se, en que el déficit es malo per se, la deuda es mala en sí per se. Y entonces, ¿cómo se llamó la obra? Ustedes tienen la respuesta. Entonces necesitamos tener una nueva mentalidad respecto al gasto público y una coalición política que asuma que mientras no resolvamos el tema fiscal y las debilidades fiscales, es muy difícil tener un Estado que pueda cumplir con suficiencia y contundencia las obligaciones constitucionales que tiene. Y si no queda más que hacer algún ajuste, nos parece que en las políticas de ajuste lo primero que hay que poner sobre la mesa es que debe prevalecer a la hora de ajustar el criterio de progresividad y no regresividad. Ajustar con enfoque de derechos, ajustar sin profundizar brechas de desigualdad, sin profundizar carencias y teniendo siempre presente que en las buenas y en las malas el bienestar debe ser el principio fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Pablo Yanes. Tengo varias preguntas que nuestros amables asistentes nos han enviado. Si me permiten, seleccionaré un par de preguntas en principio para cada uno de los ponentes y si vemos que el tiempo todavía nos lo permite, incorporaremos otras preguntas más. Para el maestro Mario Luis Fuentes, ¿cuál es su opinión sobre la viabilidad para un giro radical en la política social a partir de una renta básica que sustituya los esfuerzos fragmentados de múltiples programas? La pregunta la realiza Pedro Hernández. Déjeme reflexionar en 2 dimensiones. La técnica operativa, sin duda la enorme dispersión de todos los programas de transferencias, condicionados o no, nos lleva a una enorme realidad de una política social fragmentada, desigual, que sigue generando esta enorme injusticia que el lugar donde se nace determina, ya no proyecto, sino los recursos que uno recibe. Por eso hablamos de esta república social salvaje, ¿no?, en la cual incluso tenemos esta enorme evidencia que el lugar donde se nace puede tener una mayor o menor calidad de los derechos. El caso Ciudad de México con respecto al Guanajuato. En ese sentido hay una enorme urgencia de dar una enorme visibilidad a la desigualdad que genera no el mercado, sino genera la propuesta social que construye los gobiernos o el Estado. O sea, hoy tenemos como motores de la desigualdad, de las fuerzas que instrumentan esta cuestión social en clave de pobreza, de marginación, de vulnerabilidad, de exclusión, de discriminación. Hoy el Estado, a través de su gobierno, se convierte en un impulsor que genera brechas. Hay que igualar, hay que generar una idea de equidad que no nos genere esta enorme discrecionalidad. Ahora esto requiere políticamente, la otra dimensión, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, que asuma primero que la cuestión social no es la pobreza, la cuestión social es la capacidad de ejercer los derechos. Es otro discurso, es otra concepción,
y requiere salirnos del atrapamiento del capital humano, de las capacidades, y poner en el centro que el único planteamiento que tenemos como sociedad, como economía global para garantizar el ingreso es o el empleo o un estado solidario o un estado de bienestar, que implica un acuerdo social para que los que tienen más paguen más y un estado que permita redistribuir con progresividad. Entonces, técnicamente o social o éticamente hay viabilidad y hay incluso una propuesta, será para el 2019-24, para reordenar esta enorme fragmentación, dispersión de los programas monetarios. Tiene que ver con la renta ciudadana o el salario ciudadano, pero no es suficiente si no resolvemos el tema del salario mínimo. Y no es suficiente porque garantizar consumos mínimos, déjenme usar esta expresión que yo uso para referirme a estos programas, no implica ejercicio de derechos, es condición necesaria, no suficiente. El programa de adultos mayores es un programa que garantiza, los que tienen el DEF y los demás, consumos mínimos, pero no garantiza el principal derecho que los adultos mayores reivindicaron en la Cumbre de Madrid de 2010, el derecho, dice la Cumbre de Madrid, a la participación, el derecho a estar activos, es el derecho fundamental. Entonces, una visión que usando el lenguaje de derechos para darle a todo lo que se hace, ya sea entregar una tarjeta de débito, como si eso fuera una acción que garantiza acceso efectivo o derechos, pues tiene que ver con empezar a desmascarar un lenguaje que oculta. Y al ocultar, pues genera esta enorme incertidumbre, confusión o una visión de los vasos llenos o los abismos no tan profundos. Muchas gracias, maestro Mario Luis Fuentes. Para el maestro Pablo Llanes, de parte de Edgar Ramírez, ¿cómo conciliar la reforma constitucional de 2011 respecto al ejercicio universal de los derechos sociales con la posibilidad real de atenderlos? Con la reforma fiscal que permita materializar los derechos. No creo que haya salido. Simplemente es un problema de medios. Entonces hay unos objetivos, hay una brecha de medios, se requiere la reforma fiscal y el pacto fiscal para el bienestar y el ejercicio de los derechos. Yo no veo otra salida. Y concreto. Para el maestro Mario Luis Fuentes, de parte de Arturo Caballero, que hace un primer planteamiento y después entra la pregunta. En un modelo